Cordial saludo. Dios te bendiga y te proteja y te guarde a todos los hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias por su servicio a la evangelización. Dios bendiga también a los benefactores y les animo a continuar en la ofrenda de amor a la evangelización en la Radio Católica y en el Ministerio Unidos por Cristo y María. Dios ha suscitado esta obra en la iglesia. Gracias por seguirla apoyando. Yo me uno en esta reflexión semanal. Ustedes se unen en el servicio allá en la Radio Católica, los que sirven en la emisora, los que llevan las redes sociales, los que organizan los eventos, la librería y toda la misión del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un abrazo, gracias por esta obra. Escrutando la palabra de esta oportunidad, el próximo domingo, que será 3 de julio, y será el domingo 14 del tiempo ordinario, en el cual crecemos en el sentido y la espiritualidad de la resurrección de Cristo. Tiempo ordinario, contemplando también el ministerio público de Jesús. Estamos meditando las lecturas del Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio del tiempo ordinario, y estará acompañado por Isaías, capítulo 66, 10 al 14, en la tercera parte del libro de Isaías, la primera lectura de Gálatas 6, 14, 18, la experiencia del apóstol Pablo, el gran evangelizador, y el Salmo será el 65 con la aclamación: aclama al Señor tierra entera. Esta palabra meditémosla en este día y pedimos a Dios el Espíritu Santo. Danos tu Espíritu, Señor, como bautizados, caminando en la iglesia, para meditar esta palabra, para proponerla a los hermanos, para escucharla de manera personal, porque necesito escuchar junto a otros esta palabra, y la escucho presentando unas líneas de reflexión, una mirada. La imagen que les propongo es la de proceso, que podemos hablar de camino que vamos haciendo en la iglesia, en la humanidad. Y ese camino hoy miremoslo desde la evangelización, la tarea fundamental de la iglesia. La iglesia existe para evangelizar. La vocación, la identidad y la dicha de la iglesia es la evangelización. Proclamaría el sínodo de la evangelización en 1974 y lo va a publicar el Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio hoy. La iglesia existe para evangelizar, porque la iglesia es continuadora de la obra de Jesús. Nuestra experiencia es la evangelización en todas sus dimensiones, con todo el sentido. Por eso queda en nosotros que el tema de la evangelización hoy, que la experiencia, y en ello entonces que suscite en nosotros el deseo de asumir con ardor nuevo la evangelización, que sigamos profundizando sobre la evangelización, que nos preguntemos cómo estoy viviendo la evangelización, que nos abramos a la evangelización y que sintamos que por la evangelización bebemos del evangelio y seguimos dejando que Él gane el corazón. Así que el tema de hoy lo titulamos el proceso de evangelización. El proceso que es igual a decir los pasos, las etapas de la evangelización. El camino que se hace para llevar la evangelización, que la ha iniciado Jesús acogiendo todo el Antiguo Testamento. Y ahora la continúa la iglesia y hoy nos corresponde a nosotros en este momento histórico, en esta etapa, en la realidad que vive como familia, como humanidad, como iglesia. En este momento seguimos llevando adelante la evangelización, con nuevos lenguajes, con nuevo ardor, con nuevos espacios, con nuevas experiencias, pero siempre será el mismo evangelio, un arte de vivir, el mismo evangelio, la persona de Jesús, el mismo evangelio que transforma, que renueva, que llena de vida. Por eso meditemos esta palabra y que este domingo
sigamos caminando en la evangelización y asumiendo de manera definida un itinerario que también se puede decir camino o proceso de evangelización. Hablar de proceso, hablar de camino, hablar de itinerario, es hablar de hacer experiencia de evangelización en pasos, y por eso las parroquias han de hacer proceso de evangelización, y en familia debemos hacer proceso de evangelización, y los grupos apostólicos, las comunidades, los ministerios, hacer proceso de evangelización. Y vamos a verlo desde la palabra de este domingo, centrándonos en el Evangelio. La primera nota que les propongo en el camino de la evangelización, en el proceso de evangelización, es contemplar que la evangelización tiene su fuente en Dios. Es el Padre que ha enviado a su Hijo. Es el Padre que nos da el Espíritu Santo en Jesús para que podamos continuar evangelizando. Hay un designio amoroso del Padre. Y por eso dice que Jesús llamó a 72, los capacitó y los envió. El ser llamados, formados y enviados es siempre la experiencia en la evangelización. No es la evangelización un gusto solamente personal. Puede que me guste, pero es en primer lugar el Dios bueno que te llama. El Padre que en Jesucristo te llama a anunciar el Evangelio. Primero acogerlo, porque nadie da de lo que no tiene. Y luego anunciarlo. Es el Padre que te forma en el caminar de la iglesia, en las experiencias de la humanidad. Es el Padre que te va enviando y nos va enviando a esta época, porque esta época necesita del Evangelio, porque el hombre siempre tendrá las mismas necesidades, necesidad de bienestar, necesidad de afirmarse, necesidad de alegría. Y el Evangelio da una respuesta que hace que la humanidad brille, que hace que la humanidad se renueve. El Evangelio nos enseña el camino, el proceso para que la humanidad sea renovada. Pero ese es el designio del Padre, es la fuente de evangelización del Padre que ha enviado a Jesús. Y Jesús, eligiendo a sus discípulos, está haciendo la obra del Padre. Y Jesús, formando a sus discípulos, está haciendo la obra que quiere el Padre Celestial. Y Jesús, enviándolos, está haciendo lo que quiere el Padre. Por eso hoy le decimos al Señor: estamos en la iglesia, en la evangelización, en tu designio amoroso, en tu plan de salvación, en tu querer. Yo como sacerdote siento que continúo la obra del Señor y por eso realizo este espacio semanal de evangelización, porque sé que no es un gusto solamente mío, aunque me agrade, pero es en primer lugar el designio amoroso del Padre que nos ha dado a su Hijo, que se ha encarnado en esta historia y que por obra del Espíritu Santo sigue llamando, formando y enviando. Y así entonces ese proceso nos lleva a que tengamos conciencia. Hoy dice el Evangelio: oren por los evangelizadores, pídanle al Padre que envíe obreros a su mies. La mies es mucha y los obreros pocos, dicen otros textos. Pues orar para que seamos evangelizadores. No basta tener ideas religiosas, vamos viendo, porque el mundo crea los testigos, no solamente a los que tienen ideas. Por eso que yo pueda ser un evangelizador, porque me he encontrado con el Señor, que sienta lo que predico y que lo viva y que me entusiasme. Por eso usted, como padre de familia, hoy le pido a Dios que te dé las ganas y el deseo de comunicar el Evangelio con tu estilo de vida. En tu ministerio, que Dios te dé la gracia de comunicar el Evangelio y que suscite muchos evangelizadores el Señor para su mies. Evangelizadores porque nos duela el reino. Evangelizadores porque damos el tiempo, las energías, el momento histórico que nos corresponde para que el Evangelio siga comunicándose a la humanidad. Es que el Evangelio es necesidad para la humanidad. Es que la gran obra de caridad que hacemos a la humanidad es la evangelización. Y por eso hoy te invito a que ores para que puedas ser, según tu estado de vida, evangelizador. También se habla de ser misionero, habla de ser heraldo, de ser apóstol. Es lo mismo. Ser evangelizador, ser misionero, ser heraldo, ser aquel que comunica a Cristo. Pero necesitamos pedírselo al Señor, porque Él es el que capacita, Él es el que llama, Él es el que forma. Y Él es el que envía. Por eso pedimos hoy: Señor, danos evangelizadores. Evangelizadores de tiempo completo, porque lo necesitamos, sacerdotes y religiosas, vida contemplativa.
Danos misioneros también en matrimonios, para que vivan su matrimonio como una gracia en una época en que la familia es atacada. Misioneros a favor de la vida, misioneros a favor de la paz, misioneros de reconciliación, misioneros de bondad, misioneros de caridad. El mundo necesita que el evangelio llegue a todos sus frentes, porque también el mal, Satanás quisiera dañar la humanidad, y es el evangelio el que renueva, el que transforma desde dentro. Y por eso necesitamos no solamente personas que tienen ideas religiosas, cristianos que tienen ilustración de la fe, sino que lo crean y que donen con su vida, con su tiempo, como va a decir Pablo en la segunda lectura, que se gloríen en la cruz de Cristo. Yo quiero ofrecer mis sufrimientos, mis limitaciones por la cruz por el evangelio. Ese es nuestro gozo. Hoy le pido al Señor, dale al que está evangelizando renovación en su sentido, en su espiritualidad de la misión. Concédele amor, hacer las cosas con cariño, con bondad, hacerlas con la alegría del evangelio que hoy se nos propone en la iglesia, con la experiencia profunda del amor de Dios, que se nos note que creemos, porque el mundo necesita evangelizadores que creemos, que celebramos con ganas, con alegría, con paz, con entusiasmo, con una certeza. La oración será la que mantenga el corazón encendido de los evangelizadores, que lo suscite y que lo sostenga. Por eso oren por mí, por eso oro por todos los evangelizadores, y le pido a Dios que nos dé deseo de seguir evangelizando, ganas de seguir evangelizando. Esa experiencia que dice Jesús, oren para que hayan evangelizadores, es que los que estamos evangelizando renovemos el entusiasmo, renovemos las ganas, renovemos el gozo, y que muchos se entusiasmen con el evangelio, lo acojan en su vida, lo comuniquen según su estado de vida, sea la experiencia de que muchos sean conocidos, amados, y bendito sea Dios por la evangelización. Y así entonces, después de haber experimentado que la evangelización tiene su origen en el Padre, que por Jesucristo nos da el Espíritu para seguir evangelizando, y que necesitamos orar por nuestra experiencia de evangelizadores, pero también que Dios suscite evangelizadores en los distintos estados de vida en la iglesia, hay que hacer discernimiento de la evangelización. Hay que seguir caminando en esta época, sin miedo. Esta época tiene dificultades, yo lo reconozco, todos sabemos. Hay guerras, hay dificultades doctrinales, hay fanatismos, hay fundamentalismo, pero caminar en esta época, sabiendo que siempre seremos los seres humanos, los hijos de Dios, y caminar en esta época con peligros. Dice el texto, como ovejas en medio de lobos. Los lobos que quisieran quitarte el evangelio y reemplazarlo por las idolatrías del momento. Los lobos que quisieran decirte que te van a hacer un cristianismo más light, más suave. Los lobos que quisieran sacarte de la iglesia. Los lobos que quisieran volverte también espiritualista y olvidarse de la caridad. Lobos vestidos de oveja. A través de la fe muchos quieren engañar. La religión es utilizada con fines de guerra, con fines de manipulación, de atropello, de abuso de poder y de muchos más abusos. La religión es utilizada muchas veces también para atropello, pero es también perseguida. Por eso le decimos al Señor, queremos seguir caminando en esta época en la evangelización, con los peligros que vengan. No queremos un camino de rosas, sino que tengamos la valentía de abrazar la cruz, de seguir adelante, de tener la certeza de que es un gozo sufrir por Cristo, completar en nosotros los sufrimientos de Cristo. Y sin apegos, porque la evangelización no tiene el fundamento en este mundo de las riquezas, de que se da la eficiencia solamente porque tengamos plata, porque tengamos algunas habilidades. No, la obra de Dios a través de la fragilidad humana. Por eso, preséntele al Señor lo que eres, lo poco que sabes, tus limitaciones. Yo le presento al Señor mi humanidad, y que a través de ello podamos seguir discerniendo. Hay que seguir caminando. No hay que sentarse a lamentarse. No hay que dar cabida al pesimismo. Habrá peligros, pero el Señor camina con nosotros. Y sin apegos, nuestra paga sea el Señor. No todo por la plata, no según los modelos de este mundo, sino según el Señor. ¡Qué bello que para discernir sea el mismo evangelio el que nos inspire, el mismo evangelio el que nos motive, el mismo evangelio el que nos mueva! Sea el evangelio.
Y así entonces, dice Jesús, que después de haber reconocido el designio del Padre, haber orado porque seamos evangelizadores y los demás también sean evangelizadores, y hacer discernimiento que estamos en medio de peligros, pero hay que seguir caminando sin apegos, vamos al encuentro de las personas. Es encontrarnos con personas concretas, desearle la paz porque los tratamos bien, desearle la paz porque tenemos una experiencia de encuentro con el Señor, desearle la paz porque no los manipulamos y los tratamos bien. Es una propuesta en la gratuidad. Dios no se impone, Dios se propone. Y así entonces los miramos con amor, los tratamos con amor. Este es el camino de la evangelización. Encontrarnos con las personas, respetando los procesos, amándolas, valorándolas. Esperando también en la gratuidad, sin el agite de hacer proselitismo, de creer que el éxito está en que la persona piense como yo, no que se encuentre con el Señor, que se enamore de Jesucristo, que yo le pueda compartir la experiencia del Señor, que se sienta tratada con amor, valorada, porque el amor es el que abre puertas a la evangelización. El buen trato es el que abre puertas para que muchos crean en Jesucristo, lo amen. Por eso hágalo ahí en su casa, hágalo en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia. El mundo está sediento de buen trato, de amabilidad, de experiencia de Dios que sea la que levante los seres humanos. Por eso deja que el Señor te siga llevando adelante, te siga formando el corazón, te siga dando fuerzas para seguir en este camino. Y es así que Jesús en el Evangelio, después de haber mostrado que es un designio del Padre, que elige, que llama, que capacita, que hay que orar por la evangelización, para ensanchar el corazón para que Dios actúe, porque fácilmente me endurezco, me extravío, y que hay que hacer todos los días discernimiento para seguir caminando en medio de peligros y también con oportunidades y sin apego, liberados de todos los intereses de este mundo, sin juzgar la evangelización según los criterios mundanos y seguir adelante encontrándonos con las personas de esta época, de los contextos distintos, seres humanos también con necesidades, seres humanos también con limitaciones, respetar los procesos de entender mirándolos con amor. Y entonces así nos encarnamos en la realidad. Si nos encontramos con las personas, Jesús propone encarnarse en la realidad. Él ha venido a Nazaret, a la historia de María y de José. Ha caminado con pescadores que son sus discípulos. Ha hecho experiencia de Galilea a Jerusalén. Pues Él nos pide que nos encarnemos en la realidad. Vivir con la gente, donde están ellos. Vivir ahí. Vive con los demás. Ser del mundo, mejor vivir en el mundo sin ser del mundo. Eso nos enseña Jesús, encarnados en la realidad. No somos una élite, no somos unos sabelotodo, somos pueblo de Dios, somos seres humanos, caminamos en la misma historia, en los mismos peligros, en la misma realidad. Y por eso Jesús hoy nos dice, encárnese en la realidad. Yo quiero vivir encarnándome en la realidad de mi familia, de la historia del pueblo, de la historia de la iglesia, de la historia de la humanidad. También frágil, débil, limitado, pero ahí vamos. Y la imagen hermosa, comer lo que tiene la gente. Significa es los valores de la gente, hay que discernirlo, mirarlo, y no tenemos que andar con un lenguaje distinto. Comer es el código con lo que habla la gente. Comer es también mirar los valores del Evangelio en medio de lo que la gente saborea, en medio de lo que le da sentido y esperanza a la gente. Ahí comer de eso, y Dios nos dará alimentarnos y descubrir que allí están las semillas del Evangelio, donde Él ya está obrando. Y de esa manera, dice Jesús, anunciar el Evangelio desde estar con la gente y comer. Significa, allí Dios nos dará el insumo, la base, las raíces para anunciar, viviendo y comiendo con la gente. ¿Cómo están ellos? Descubrir los signos de los tiempos, lo que Dios está ya obrando antes de que lleguemos nosotros. Cuando yo llego, ya Dios está actuando allí. Cuando yo llego, ya Dios ha trabajado, porque Él ha creado, porque Él está más profundo. Lo que hace la evangelización es que se transforme desde dentro lo que Dios ya está haciendo. El evangelio viene a que se descubra lo que Dios ya está haciendo en sus hijos, que salga lo que Dios ya está obrando. Dios no está lejos, Dios está dentro de la humanidad por su encarnación en Jesucristo. Dios ya está obrando, y lo que hacemos con la evangelización es descubrir que el joven despierte su conciencia lo que Dios está haciendo ya en su corazón, que el mayor
Señor descubra en su conciencia, que todos descubramos y despertemos al amor, a la bondad, a la alegría, a la paz que ya Dios sembró en nuestro corazón, en los deseos y en las búsquedas que cada ser humano tiene. Por eso vivir y comer allí nos llevará a anunciar el Evangelio desde la realidad del ser humano, desde su manera de entender la vida. Son sus códigos, sus categorías, su manera de imaginar y de caminar en este mundo. No desde cosas que uno viene y le implanta a las personas nuevo lenguaje, nuevas maneras de imaginar el mundo o de pensarla. No, el Evangelio es venir a levantar, a llenar de sentido, a despertar lo que Dios ya ha sembrado en el corazón y en la mente de los seres humanos, porque somos obra de Él. ¡Qué maravilloso! Somos servidores de la obra del Señor que va recreando. Y eso nos tiene que hacer decir, hombre, encarnémonos en la realidad, porque Jesús ha venido a encarnarse para que descubriera la humanidad ¿a qué estaba llamado? ¿Cuál era su vocación? ¿Cuál era su grandeza? Pues hoy lo sigue haciendo, y a través de evangelizadores, del padre de familia que se acerca a la realidad de sus hijos, del pastor como sacerdote que me acerco a lo que piensa la humanidad, entendiendo los códigos, las búsquedas de este mundo de hoy. ¡Qué hermoso es la evangelización! ¡Qué gran servicio! ¡Qué gran alegría poder seguir evangelizando! Y el Señor que nos ha dicho que esto es el plan de Dios, que hay que orar para ser evangelizadores, porque si no, no somos capaces, que hay que discernir, es decir, mirar a ver cómo caminamos y cómo vemos qué peligros tenemos y qué apegos hay que soltar, que hay que encontrarnos con las personas y encarnarnos en la realidad. Dice que este evangelio, que este camino de evangelización puede ser rechazado. Dios respeta la libertad humana. Dios respeta que yo le diga sí. Respetó a María, respetó a Abraham, respetó a los discípulos, te respeta a ti. Dios no se impone. Dios viene a levantar la humanidad y Él ya ha dado las semillas en el corazón, pero respeta la libertad humana. Dios no quiere títeres, quiere aquel que responda por el anuncio sencillo, humilde y sereno de alguien. Y por eso dice, sigan adelante si hay un rechazo. Sigan adelante si hay un rechazo. Sigan adelante, soltando. No nos quedemos maldiciendo. No nos quedemos diciendo son mala gente. Tomará un poco más de tiempo. Sacudir los zapatos o las sandalias, es decir, voy a seguir adelante. Te voy a dar más tiempo. Voy a ser como el Señor que espera que la higuera dé más fruto. Dios siga adelante. No te quedes diciendo, fue un fracaso esta misión porque no llegaron multitudes, porque las estadísticas no dieron. Dios no es de estadística, Dios no es de éxitos humanos, Dios no es de cálculos humanos. Dios es Dios de dar el evangelio, de renovar la humanidad, de transformarla desde dentro. Y por eso sigue adelante. Y siguiendo adelante, en esa obra que ha iniciado el Padre, en esa obra que oramos para ser evangelizadores, en esa obra que necesita discernimiento cada día, en esa obra de encarnarnos en la realidad, de encarnarnos encontrándonos con las personas, y en la posibilidad de que sea rechazada porque hay otras miradas, porque hay libertad humana, porque tiene libertad de rechazar a Dios, porque todavía no es el tiempo, porque tiene que esperar un poco más. Hay que seguir proclamando la primacía de Dios, proclamando la primacía de Dios. Y eso lo proclamamos diciendo, aunque hayan escorpiones, aunque nos den veneno, nada nos hará nada. La palabra definitiva la tiene el Señor. Aunque no lo acepten, Él es lo mejor para la humanidad. Aunque crean otra cosa, Dios es la verdad del ser humano, de la historia y de la vida. Proclamar la primacía de Dios, proclamarla con serenidad, porque la victoria sobre la tragedia humana la da el Señor. La proclamamos, y la proclamamos con la vida, y la proclamamos con las palabras, pero la proclamamos también con la perseverancia, con devolver bien por mal, con el buen trato, la proclamamos. Y de esa manera podemos entonces retomar Gálatas 6, 14, 18, y con el apóstol Pablo, un gran evangelizador, decir, líbreme Dios de gloriarme sino en la cruz de Cristo. Sufrimos cuando el evangelio no es aceptado. Sufrimos en nosotros uniéndonos a la pasión de Cristo. Seguimos adelante en la evangelización, pero no nos damos a los que se dicen todo fue un fracaso. Dios seguirá obrando. Dios sabe esperar. La evangelización es un camino de paciencia y Dios es paciente como la parábola de la higuera. Pablo nos enseña, líbreme de gloriarme sino en la cruz de Cristo. Que te gloríes en la cruz de Cristo. Cuando alguien te rechaza, cuando hay un misionero
asesinado, cuando hay un escándalo porque te calumniaron, cuando hay dificultades, cuando se burlan de ti, seguir adelante, sacudiendo las sandalias y diciendo, sigo adelante, deseándote lo mejor, mirándote con amor, sabiendo que Dios tiene la victoria, que Él ganará, que Él le dará lo mejor, que Dios no se cansa de la humanidad, que Dios sigue esperando. Y entonces nos gloriamos en la cruz de Cristo, por los sufrimientos, por las burlas, por las dificultades, por todo, nos gloriamos en Cristo y esperamos la liberación. El profeta Isaías, en la tercera parte, el pueblo que estuvo 70 años en el exilio, que se creían ya sin esperanza, volvieron a tener templo, volvieron a tener culto, volvieron a tener esperanza. Hoy la primera lectura canta la liberación. Dios lo hará, tenga paciencia, sepa esperar, aunque no me toque ver a mí, Dios dará la victoria. Dios dará que la cruz tenga sentido. Dios hará la liberación. La primera lectura es un cántico del pueblo en retorno. Siempre habrá liberación, porque Dios entra por las fisuras humanas. Habrá liberación porque Dios tiene misericordia hasta el día de la muerte. Habrá liberación porque Dios despierta la conciencia. Habrá liberación porque Dios es el que gana la victoria y Él no se cansa de ti. Por eso miremos con esperanza el camino de la evangelización y terminemos esta meditación con el Salmo. Dice el Salmo, aclamen al Señor tierra entera. Adoremos al Señor y contemplemos que Él transforma, dice el Salmo. Digámosle que bendito sea y que esta meditación nos diga, bueno, voy a clamar al Señor, voy a adorarlo, voy a decirle al Señor que bien por este plan de salvación que nos has dado, que es la evangelización. Yo voy a seguir orando para ser un buen evangelizador. Voy a seguir discerniendo qué es el camino que nos pide en este momento de la historia. Voy a seguir encontrándome con las personas, viviendo en la realidad. Voy a tener la bondad y el amor ante los que se cierran o rechazan tu obra, y voy a seguir esperando en ti, Señor, porque tú eres el que tiene la primacía, y adorándote, bendiciendo, encuentro sentido a todas mis esperas y a todas mis búsquedas, y en ti, Señor, este cuarto de hora, esta época, la voy a vivir evangelizando, porque esa es la dicha de la iglesia, la vocación, la identidad, y también yo soy evangelizador y quiero hacerlo. En mi caso, en la formación de los futuros sacerdotes, en mi diócesis, cada uno en su vocación, evangelicemos, porque es el gran gesto de caridad, la mayor obra de caridad para la humanidad será la evangelización, dice el Papa Benedicto, y eso nos tiene que llenar el corazón. Sigamos en la alegría del evangelio que se nos propone y démosle gracias a Dios por la evangelización. Y gracias a ustedes también que han seguido esta reflexión de la palabra de Dios del próximo domingo, a los servidores de la Radio Católica, a los servidores del Ministerio Unidos por Cristo y María, y a los benefactores. Dios los bendiga, Dios bendiga a los enfermos, que el evangelio de la paz llegue a ustedes, que el evangelio de la misericordia, que el evangelio del consuelo, que el evangelio del sentido de lo que hacemos les acompañe hoy y siempre. Y para todos un abrazo, para sus familias, que este gozo que sentimos, que gozamos de la evangelización, les siga acompañando. Y a todos, muchas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Una feliz semana para todos en la alegría de la evangelización. Este es el proceso de la evangelización, este es el camino de la evangelización, este es el itinerario de la evangelización que Dios ha iniciado y que continúa en la iglesia, y que Jesucristo nos ha prometido estar siempre con nosotros, y que el Espíritu Santo lo sostiene. Dios los bendiga a todos y les conceda una buena semana en el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.